lindo poder estar acá en mi ciudad, esta es mi ciudad, y es el lugar donde nací, Avellaneda, donde vivo y donde tengo mi corazón. Dios puso un peso en nuestro corazón con mi familia por este lugar, por Avellaneda. Vine acompañado con mi esposa, Analía, hace 20 años que nos casamos, por la gracia de Dios, y Dios nos ha dado una hija, Caris, que no pensábamos, pero Dios es bueno y Él tiene siempre lo mejor. Y yo no sé cómo llegaste a este lugar, pero yo quiero decirte algo: Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Cuando vos venís a este lugar, no venís haciéndole un favor a nadie. A veces pensamos, bueno, vine a la iglesia y de esa manera le hago un favor al pastor, o le hago un favor a la persona que me invitó. No, querido. El favor te lo estás haciendo vos y me lo estoy haciendo yo. A mí me hace bien venir a la iglesia. Y quiero animarte a que la iglesia también sea una prioridad, no como una religión, sino como esa consecuencia de esa relación que tenés con Dios, que tenés tanto deseo de adorarle, de amarle y de estar con las mismas personas que piensan como vos, de venir a este lugar que Dios levantó acá en Avellaneda. Entonces, si en tu mente estaba el concepto, yo vengo para hacerle un favor a alguien, sacalo de tu mente. El favor te lo vas a hacer vos. Y con el tiempo te vas a ir dando cuenta de esta bendición que es. Otra cosa, no hay nada que te pueda impedir venir a la iglesia. Solamente quizás una enfermedad, pero tiene que ser una prioridad también venir a la iglesia. Hace 27 años que me convertí y creo que de esos 27 años habré faltado 2 veces a la iglesia. Y tengo reuniones lunes, vos decís, claro, pero sos misionero. No, si no sería misionero, igual iría, porque me hace bien. Salgo diferente, me entusiasma, escucho la voz de Dios. Y sabés que la iglesia, yo entiendo que la iglesia también es un lugar especial. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar de preparación para después enfrentar el mundo que nos rodea. Y a la iglesia no venimos a divertirnos, aunque la pasamos bien y nos gusta y cantamos. Yo estaba ahí cantando recién y cuando cantamos, hay un coro que cantábamos hace un ratito, Hay Libertad, que hace mucho que no cantaba. Viste que cada iglesia tiene ya sus coros. Bueno, hace mucho que no cantaba ese coro, lo cantábamos muchísimo en otra iglesia y venía a mi mente, me quebró el corazón pensar de la libertad que pude encontrar en Jesús, la verdadera libertad. Y yo en esta mañana quiero hablarte del Evangelio, de la importancia de comunicar el Evangelio a los perdidos. Yo te dije que si estamos acá es un lugar de preparación. Si estamos acá es porque Dios nos trajo. Y el primer concepto que tenés que entender es este: la vida cristiana no es un paseo por un shopping. La vida cristiana es una guerra. Es una guerra. Lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta. Le dice: Timoteo, pelea la batalla de la fe. Le está hablando de una guerra. Y en una guerra, si no estás atento, en una guerra si no estás preparado, en una guerra si no estás alerta ante el enemigo, porque hay un enemigo en una guerra, hay armas, hay destrucción, hay muerte, podés ser uno más de los que quedan en el camino. En estos 27 años de que conozco al Señor, he visto muchos que han caído en la guerra y han quedado postrados y muchos han muerto. Espero que no suceda así con tu vida. Por eso te dije, este lugar es un lugar de preparación. ¿Por qué es un lugar de preparación? Porque vamos a abrir el libro de Dios y cada domingo, cada lunes, miércoles que se junten, se abre el libro. Y cuando se abre el libro, Dios nos habla. Y la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para instruir
Y me encanta cómo termina el final. Dice, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. ¿Te das cuenta? La iglesia es un lugar de preparación, porque vamos a abrir el libro. Y cuando se abre el libro, Dios habla. Y eso quiero en esta mañana, es mi deseo que Dios te hable al corazón. Y vamos a hablar de un tema que el diablo no le gusta. No le gusta al diablo escuchar lo que voy a hablar. Estoy seguro que hoy le decía a Analía a la mañana, viendo alrededor personas creyentes que a veces van flaqueando, son evangelistas o tienen pasión por el evangelio, pero de repente los ves que están flaqueando o están teniendo turbaciones ahí en su hogar y el diablo está atacando. Claro, cuando vos te propongas, escuchá bien, te propongas a vivir para Cristo y para el evangelio, va a haber conflictos. No va a ser fácil. No va a ser un camino, si yo te diría en esta mañana, vení a Cristo que va a estar todo bien. Es mentira, es un engaño. Cuando uno va a Cristo, comienza una vida nueva y escucha bien. Y también comienzan los conflictos. Pero yo prefiero los conflictos en la voluntad de Dios que las consecuencias del pecado que destruyen más que cualquier otra cosa. Prefiero los conflictos. Y en esta mañana vamos a hablar de la importancia del evangelio, del evangelismo en nuestra vida. Ahora, ¿sabes que siempre pienso esto? Yo no sé si vos hace mucho que venís, no te conozco, no sé si ya sos salvo o no sos salvo, podés estar acá, siempre digo esto. Hay gente que vive en la iglesia, está dentro de una iglesia, canta, a veces toca un instrumento, a veces predica, vos decís, ¿cómo puede ser? Sí. A veces se ha bautizado, pero no conoce la verdad. Y siempre digo que vos podés nacer en una iglesia, vivir en una iglesia, morir en la iglesia y de acá al infierno. Porque la iglesia no puede salvar. Y cuando Cristo salva, escucha bien, es imposible que la vida quede igual. Si vos decís Cristo es mi Salvador y tu vida está siendo igual que antes, si seguís esclavo a los vicios, si seguís esclavo a la inmoralidad sexual, si seguís esclavo a la mentira, al robo, al engaño, y el pecado ya no es un accidente, es una práctica continua, quizás tenés que examinarte. Porque quizás nunca conociste a Cristo, conociste una religión, pero no a Cristo. Porque el que conoce a Cristo, como cantamos hoy, tiene verdadera libertad. Y me encantó como Jere en 2 palabras definió la libertad. No es la libertad que el mundo te da, porque la libertad que el mundo te da vale todo, podés vivir como quieras, no pasa nada, pero no te dice lo que viene después, la destrucción que trae, las consecuencias que trae. En cambio, la libertad de Cristo, las consecuencias son hermosas. Paz, gozo, una vida con propósitos. Quien te está hablando no tenía propósitos en la vida, ninguno. Estaba tirado en una esquina, yo he pasado por acá quizás corriendo muchas veces, no me acuerdo bien, hace tantos años atrás. Pero por allá, cerquita de la cancha, de esa me acuerdo un montón de veces. A punto de morir, de que me hayan matado. Cegado totalmente, extraviado en el consumo de drogas, de alcohol. Me acuerdo bien a mi mente cuando un día en pleno invierno terminé en bermudas, en ojotas y en cuero en la esquina que antes había un boliche bailable, Hollywood, ahí estaba, donde está el puente, que hay una iglesia ahí en la esquina, bueno, claro, el Banco Galicia. Extraviado, sin orientación en la vida, sentándome en una mesa y diciéndole a mis padres, voy a morir por las drogas y por el SIDA, porque me había contagiado el SIDA a los 15 años. No tenía propósitos. Ver cómo la policía se llevaba a mi mamá de ahí de mi casa, reventando la puerta de mi casa. Mis hermanos distribuidos con distintas familias.
yo en una calle todo el tiempo, no tenía propósitos. Y yo pensaba que ese era mi final. Pero un día, escucha bien, un hombre de 80 años pasó por al lado mío, ahí, nunca me voy a olvidar y nunca lo voy a olvidar a este hombre, ¿eh? Soy un agradecido a Dios por ese hombre que pasó por ahí. Y me habló de Cristo, y me habló del Evangelio, y me habló del poder de Dios y que Él tenía un plan para mí. Y yo no entendía mucho en ese momento. Yo venía, quizás como viniste vos en esta mañana a escuchar, porque tengo problemas, o porque tenés algún conflicto en tu vida, o porque te invitaron. Pero si estás acá no es por casualidad, es porque Dios te trajo. Aunque tengas problemas, aunque alguien te haya invitado, por sobre todas esas cosas Dios te trajo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo pensaba que ese hombre se acercaba a mí porque yo tenía problemas. No, se acercó a mí porque Dios le dijo, acércate a ese hombre que está ahí tirado. Como le dijo al buen samaritano en el pasado, que se acerque a ese hombre que estaba tirado. Y ahí escuché el Evangelio por primera vez. Y escucha bien, estaba re loco en la esquina. Pero ese día creí. Y ese día comenzó la transformación en mi vida, porque ya había algo dentro mío que me parecía extraño. Yo dije, yo esto no lo sentí nunca. Ya iba para la esquina a drogarme y había algo que me decía, no, Fernando, ¿dónde vas? Yo dije, pará, ¿qué es esto? Y ahí me fui dando cuenta, esto es Dios. Y Dios empezó a hablarme y empezó a decirme, mira, Fernando, yo no quiero que estés más ahí. Y me empezó a hablar con su palabra y un día me acuerdo que ya dije, bueno, quiero hacer la mía. Digo, déjame hacer la mía. Ya está, ya me sacaste, ya hace 15 días que no me drogo, pero ya está, quiero volver atrás. Y escuchá lo que pasó. Y nunca me voy a olvidar. Cuando iba caminando por la esquina, no fue una voz audible, pero sentí algo adentro mío que me decía, no, Fernando, esto es parte de mi testimonio que no lo cuento casi nunca, pero es importante quizás, porque quizás te pueda llegar a suceder. Me volví a mi casa y empecé a luchar con Dios y a decirle, Dios, no, déjame hacer tus planes, pero déjame a mí hacer la mía. Y me acuerdo que le dije, bueno, Dios, si vos sos real, mostrame. Y abrí la Biblia así. No hay que hacerlo, hay que leer la Biblia como tiene que ser, pero yo la abrí así. Dije, si vos sos Dios, y empecé a leer un salmo que decía, ¿a dónde irás de mi espíritu? ¿Y dónde te vas a ir de mi presencia? Aunque te vayas allá, yo estoy allá. Y si estás en los fondos, allá estoy yo. Dios me estaba diciendo, no te puedes escapar de mí, Fernando. Yo tengo un plan para vos. Y ahí en ese lugar, ahí en mi casa, le dije, Dios, ya está, sácame de esto. Golpearon la puerta de mi casa. Yo dije, no quiero ser más un drogadicto. Señor, quiero ser lo que tú quieres que sea. Golpearon la puerta de mi casa cuando terminé de orar. Un hombre diciéndome, Fernando, ¿querés venir a un lugar? Tenemos un lugar para llevarte. Yo dije, esa es la respuesta de Dios a mi oración, recién le pedí. Porque Dios responde, a veces Dios responde de 3 formas. Sí, en el momento, espera o no. Y las 3 maneras que Dios responde son las mejores. Esperá porque a veces Dios tiene un tiempo. Yo le pedí a Dios por una familia, tuve que esperar 10 años. ¿Valió la pena? Claro que valió la pena. Estoy con mi familia acá. 10 años para los nuevitos, los jovencitos. Se puede esperar sin relaciones sexuales en el noviazgo. Se puede esperar. No es de anticuado. Se puede. Y yo tuve una vida descontrolada antes, pero cuando conocí a Cristo dije, voy a esperar la mujer que Dios tiene para mí. Y Dios guardó a Analía y me guardó por su gracia. Y nos casamos y formamos nuestro hogar. Dios me dijo, espera. Y nos casamos. Pero me acuerdo que este hombre me llevó a un lugar y ahí Dios empezó a guiar mi vida. El Espíritu Santo de Dios. Después Dios me llevó a prepararme a estudiar la Biblia. Yo me rodeaba de personas que tenían pasión por el Evangelio y yo quería aprender y quería crecer. Era mi deseo y me empezaron a enseñar a cómo compartir el Evangelio a otros. Y todo, yo escuchaba esta frase, el Evangelio funciona, el Evangelio tiene poder, el Evangelio transforma vidas. Claro, yo sabía que lo había hecho conmigo, pero nunca lo había experimentado en la vida de otros.
de comunicarle a otros y ver cómo la vida de otros eran transformadas. Y empecé a aprender y empecé a compartir en las calles, en las plazas. Y después Dios empezó a abrir puertas. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios quiere guiar tu vida. Deja de luchar con Dios. Deja de luchar con Dios. Y si Dios, escuchaba bien, no tendría nada para vos. O quizás, mejor dicho, si Dios solamente te hubiese querido salvar, ¿sabes qué hubiese hecho? Te hubiese salvado cuando creíste en Cristo, te hubiese perdonado, te hubiese matado y te hubiese llevado al cielo. Pero como no sucedió eso en tu vida es porque Dios te quiere usar. ¿Para qué te quiere usar? Para que otros conozcan la verdad. Dios usa personas, querido. Alguien dijo así, hablando de la importancia del Evangelio, dijo, si yo no hablo, o si no hablan ustedes, van a hablar las piedras. Y qué triste que Dios tenga que usar una piedra porque hay cristianos que no hablan. Pero Fernando, yo no sé hablar. ¿Y quién te dijo que yo sabía hablar? ¿Sabes que cuando vos no sabés es mejor? Porque ahí es donde actúa el poder de Dios. El hombre que me habló de Cristo a mí no era un hombre elocuente, no era un hombre capacitado, no era un hombre que se había preparado en un instituto bíblico. Era un hombre de 80 años que tenía pasión y que sabía que el Evangelio tenía poder. Por eso se acercó a mí y me habló de Cristo. Porque a veces pensamos que tenemos que ser capaces para poder comunicar el Evangelio. No, querido. Lo único que hacemos nosotros es compartir, pero la conversión la hace el Espíritu de Dios. Pablo decía, no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Como diciendo, el poder no está en mí. Es más, decía Pablo, yo soy débil y mi debilidad tiene un propósito para que el poder de Dios se vaya perfeccionando en mí. Claro, porque cuando hay mucha capacidad no se ve el poder. Pero cuando no hay capacidad, cuando no hay nada que pueda exaltar al hombre, ahí se manifiesta la gracia y la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Quiere empezar a usarme para que otros conozcan a Cristo. Me encantó lo que van a hacer con el estudio de preparar a los chicos de la... Está buenísimo, es sensacional. Pero escucha bien, si no se predica el Evangelio en esa actividad, no está bien. Toda actividad tiene que tener el propósito de comunicar el Evangelio. No importa, son todos creyentes. Yo no sé si son todos creyentes, solo Dios lo sabe. Quizá acá puede haber un montón que estamos sentados escuchando, pero hay un montón que todavía no fueron salvos. Porque no conocieron a Cristo, no creyeron en Él. No pasaron de estar muertos a tener vida. No conocieron la verdad y la verdad los hizo libres. Siguen siendo esclavos. Por eso que cada actividad tiene que tener el propósito de poder comunicar el Evangelio. Y hablando de que a veces no puedo, es una frase muy común en los cristianos. Otros dirán, Fernando, tengo vergüenza, se van a burlar de mí. Si yo empiezo a hablarles a otros, se van a burlar de mí. Mirá, el apóstol Pablo decía en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder, dice, poder de Dios para salvación. Y me encanta porque dice al griego, pero también al romano, el Evangelio es para todos. No es para un grupo selecto, el Evangelio es para el drogadicto, el Evangelio es para el alcohólico, el Evangelio es para el religioso, el Evangelio es para el materialista, el Evangelio es para el bueno. Porque para él es bueno, pero para Dios no hay un solo bueno. ¿Y por qué el Evangelio es para todos? Porque todos están perdidos y van rumbo a una eternidad que se llama infierno, donde se van a quemar para siempre, pero Dios los ama y Él retarda su promesa y es paciente para conmigo, para que yo le comunique el Evangelio a otros que todavía están esperando. Cuando digo que el Evangelio es poder de Dios,
podría contarte historias tras historias. Una de las historias que más me impacta es la historia de mi esposa. Hoy a la mañana hay un devocional que no lo estábamos leyendo, que es En pos de lo supremo. Creo que es el título ese, el del devocional. Y bueno, iba a leer el día de hoy, y cuando abrí así, miré atrás y vi una foto. Había una foto que estaba Analía, Alejandro, Adrián y Pablo. Y yo miraba esa foto y digo, qué buen ejemplo para contarle a mis hermanos de que el Evangelio tiene poder. ¿Sabés qué? Cuando yo miraba esa foto, vino a mi mente todo el transcurso de la vida de la familia de mi esposa. Mi esposa quedó huérfana con 13 años de edad. Se le muere la mamá, su papá la deja, a ella y a su hermanito más chico, y se va a vivir con otra mujer. La deja Analía. Sus otros tres hermanos eran drogadictos, entre ellos Alejandro, que estaba en la foto, y Adrián. En esos momentos, más o menos aproximadamente el tiempo, uno estaba preso en el Borda, en el psiquiátrico Borda, que está acá en Barracas. El otro estaba preso en otra cárcel. Y el otro estaba detenido en la cárcel vieja de Caseros, quizás se acuerdan, la que está enfrente del Muñiz. Estaban los tres. Y Analía y su hermano más chico, imagínate, Analía tenía 13, 14, Pablo tendría 11, 12. Y en ese momento una iglesia como esta, la hija del pastor de la iglesia, el anciano de la iglesia, se acercó a Analía. Ayer justo en la reunión femenina que tuvieron en la iglesia habló la chica. Y mañana, si Dios lo permite, la vamos a tener dando un taller en la iglesia porque tenemos un grupo de adicciones. Y mañana, si Dios lo permite, Dios nos va a bendecir hablando de fracasos y frustraciones. ¿Qué hacer cuando las cosas no salen como yo quiero? Y de eso vamos a estudiar mañana. Y esta chica Miriam empezó a acercarse a Analía. Y empezó a hablarle del Evangelio, empezó a hablarle de que Cristo tenía un propósito para ella. Claro, pero ella no entendía mucho. 13 años. Dijo, ¿qué propósito? ¿Se murió mi mamá? Al poco tiempo, al hermano que estaba en Caseros, lo mata otro preso, lo apuñala. Y Analía, siendo una adolescente, tuvo que ir a cuidar a su hermano. Ella me contaba siempre mojándole con agua, porque no podía tomar agua de las puñaladas que tenía, y ella mojándole porque él tenía una sed impresionante. Y ella cuidando a su hermano ahí. Al poco tiempo muere su papá también. Y Analía quedó ahí en la calle. Pero escuchá lo que te voy a decir. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios nunca te va a dejar. Jehová me recogerá, Jehová es bueno, Jehová no se olvida, y más cuando sos su hijo. Jehová no está indiferente, Dios no es indiferente a lo que te está pasando, querido. Aunque vos pienses, no, Dios se olvidó de mí, es mentira del diablo. Dios nunca se olvida de los suyos. Los conoce, los llama por su nombre, les da lo mejor que tiene, porque Dios es bueno. Y esta chica la llevó a su casa a vivir, a Analía. Y al otro muchacho, al otro hermano de Analía, lo llevó a otra familia de Lanús a vivir con ella. Algo parecido pasó con mi familia, con algunas personas que un día vi acá, de una iglesia bautista que está ahí en Mitre y Ortiz, que fueron parte también de mi familia. Pero resumo la historia. Analía conoce a Cristo,
Pablo conoce a Cristo, su hermano más chico. En una de las reuniones de jóvenes, golpea la puerta. Había salido a estar preso, no sé de dónde venía, pero dijo, busco a Pablo. Y claro, se equivocaron. En vez de salir Pablo, el hermano, porque él buscaba a su hermano, salió Pablo, el hijo del pastor. Y le dice, yo busco a Pablo. Y yo soy Pablo, le dijo. Hoy Pablo es misionero en Ecuador. Ah, ¿vos sos Pablo? Sí, dice, yo soy Pablo. ¿Vos quién sos? Adrián. Sí, estamos orando por vos, le dijo. Y le habló de Cristo. Y Adrián conoció a Cristo. Pablo conoció a Cristo. Analía conoció a Cristo. El otro muchacho que estaba preso siguió viviendo su vida descontrolada. Más de 35 años de consumo de drogas. Los últimos 10 años adicto a la pasta base, encerrado en un departamento ahí en Mitre y Ortiz. ¿Conocen Mitre y Ortiz? Hay un edificio que está tomado. Bueno, en uno de esos departamentos vivía Alejandro. Y un día, hace 5 años atrás, dijimos, vino Pablo, el hermano de Analia, dijo, quiero saludar a Alejandro, que hace un montón que no lo veo. Él venía de otro país. Y lo que pasa es que lo vas a ver mal si lo ves. Y yo no le digo a Analia, le digo, vos quedate. Me dice, no, yo también quiero verlo. Y fuimos a verlo. Imagínate lo que era la casa, llena las paredes de sangre, todo pintado. Una locura, gente caminando en las piezas, cosas por todo, un desorden total. Y lo toco así, nunca me voy a olvidar. Le digo, Ale, te morís. Y me dijo, ayúdame. No me quiero morir. Y Dios tocó su vida. Y escucha bien, te termino la historia. Hoy, Analía es misionera junto conmigo. Pablo, el otro muchachito más joven, pastor de una iglesia en México, fundó una iglesia, tiene más de 100 y pico de personas que se están congregando ahí en Querétaro. Adrián, el que estaba en el Borda, hoy es misionero en Córdoba junto con su familia. Y Alejandro, el que era adicto al Paco, hoy hace 5 años que ya dejó de consumir y lo vemos con un compromiso total con Dios. Hoy es parte de nuestro equipo de ayuda en Adicciones versus Vida. ¿Qué te quiero decir con esta historia? Que Dios tiene poder, que el Evangelio funciona. Primero tiene que funcionar en tu vida, querido, porque hay algo que es importante si nosotros queremos compartir el Evangelio. No podemos dar lo que no tenemos. Y si no tenés el Evangelio, no tenés a Cristo, no podés compartir de Cristo, es imposible. Entonces la primera pregunta que tendré que hacer en esta mañana es, ¿yo soy salvo? Si hoy me toca morir, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? Si hoy me toca partir de este mundo, ¿voy a estar con el Señor para siempre? Hubo un día, así como hay un día de mi cumpleaños, hubo un día que yo pude entender el Evangelio, creer en el Evangelio y ser salvo. Quizá la respuesta sea, no sé. Y ese no sé, ¿sabe qué significa la respuesta? Quizás sea no. No hubo un día. Porque si yo te pregunto a vos cuál fue ese día que creíste, ese día que naciste, ¿sabés qué me vas a decir? No me vas a decir no sé. Me vas a decir, sí, Fernando, yo sé, el 1 de abril de 1970 fue el día de mi nacimiento. Ese día cumplo los años. No me olvido más. Estoy convencido y lo sé que es ese día. Pero quizás si te preguntaría, ¿cuándo fue el día de tu salvación? ¿Cuándo fue el día que creíste en Jesucristo? Quizás no haya un día. Y eso puede ser terrible, querido. Eternidad es para siempre. Eternidad no tiene un tiempo. Eternidad no tiene final. Es para siempre. Y hay una condición que a vos y a mí nos separan de Dios, que es nuestro pecado. Y Dios no mira al drogadicto como drogadicto, o al alcohólico como alcohólico, o al religioso como religioso. Dios nos mira a todos de la misma manera. ¿Y sabes cómo mira? Nos mira como pecadores. Somos pecadores separados de Dios. Pero Cristo pagó el precio para que vos y yo recibamos el regalo. Él fue y pagó el precio en la cruz.
Y vos y yo podemos obtener un regalo maravilloso de la vida eterna. Por eso no podés dar lo que no tenés. Quizás alguno podrá decir, Fernando, yo no tengo motivación para hablar de Jesús. Quizás porque no tenés a Jesús. Porque es imposible no querer hablar de alguien que hizo tanto por vos. Es imposible no querer hablar de alguien que hizo tanto por vos. Siempre mi papá me está hablando de su mamá y de su papá. Los admiraba. Si admirás a Jesús, y si Jesús es tu Salvador, quizás te falta que sea el Señor de tu vida. Quizás nunca le dijiste, sé el Señor de mi vida, como lo hizo el apóstol Pablo, camino a Damasco, que se encontró con Jesús cuando cayó de rodillas. ¿Se escucha bien? Hechos 9, no lo leo por amor al tiempo, pero está ahí. Hechos 9 dice que el apóstol Pablo iba persiguiendo a cristianos, los iba a matar, tenía odio, dice que respiraba amenazas. Él tenía un deseo en su corazón, llegar, agarrar a un cristiano, a aquellos que hablaban de Jesús y matarlos. Y de repente en el camino, el Señor Jesús le sale al encuentro, una luz le resplandece, esa voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz llamando a Pablo por su nombre. Era Dios hablándole. Y como Pablo no estaba dispuesto a ponerse de rodillas, ¿sabe qué hizo Dios? Lo puso de rodillas. ¿No será que quizás Dios tenga que hacer lo mismo con vos? Ojalá que no. Algunos, mira, en el grupo tenemos un muchacho que se conecta de la cárcel. Si yo te digo cómo lo conocí, ¿sabés cómo lo conocí al muchacho? En una conferencia de mujeres. ¿Cómo una conferencia de mujeres? Sí, cerquita de acá. Santiago del Estero, ¿dónde está la calle? Bueno, hay una iglesia ahí de hermanos libres, se juntaron todas las mujeres de toda la zona, de todas las iglesias de los hermanos libres ahí. Y me invitaron a mí a hablar de adicciones. Y yo conté mi historia, una señora filmó y lo mandó el video a la cárcel. ¿A quién se lo mandó? A su marido. Está preso. ¿Por qué llegar a estar en un lugar de dolor para darte cuenta que Dios te ama? Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no quería arrodillarse delante de Dios, no quería escuchar a Esteban, no quería escuchar a los discípulos. Entonces Dios, ¿sabe qué tuvo que hacer? Ponerle de rodillas. Tengo un amigo, Dani, chiquitito así, algunos lo conocen. No quería escuchar. Se le mató la novia, la pisó un tren ahí en Sarandí. ¿No querés escuchar? Bueno, iba con la moto, salía del boliche y se pegó contra un árbol o un palo de luz. No sé qué tipo de madera era, pero contra algo de eso se pegó. ¿Sabes dónde terminó? En el hospital de Wilde. Y ahí escuchó el Evangelio. Ahí se encontró con Cristo Pablo. Pero después, ¿sabes qué hizo? Ahí fue salvo. Porque dijo, escuchó esa voz, pero mira lo que pasó después. Le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se dio cuenta quién era quien lo estaba llamando, que no era una religión, que no era un hombre. Querido, no soy yo el que te está llamando, es Dios, es su palabra, está en este libro. Yo pensaba que a mí me estaba hablando ese hombre, pero era Dios a través de ese hombre. ¿Quién iba a imaginar toda esa historia detrás de la familia de Analía? Nadie imaginaba. Nadie imaginaba. Yo no imaginaba, te soy sincero, la historia de Dani, el pastor de ustedes. ¿Sabes cómo lo veía yo? Porque es mi vecino, ¿eh? Yo te puedo contar todas las cosas que hace. Se porta más bien que... Yo no sé si me porto tan bien como él, pero él siempre fue bueno. Aun cuando yo ni sabía que era creyente. Porque yo estaba en mi mundo, cegado. Pero después me di cuenta que algo tenía él que yo no tenía, porque veía una actitud distinta. Íbamos todos los locos del barrio van a la bicicletería de Dani, ¿eh? Todos. Y de todos lados, ¿eh? Voy a veces trabajo con gente de un barrio llamado Nueva Ana, que está allá atrás, ¿eh? Y los veo que van con la... ¿A dónde va? A la bicicletería de Dani. Y yo veía a Dani como un simple bicicletero.
pero Dios lo veía como un pastor. Porque Dios ve no como el hombre mira. Y tenemos que empezar, si queremos ser evangelistas y compartir el evangelio, primero tenemos que encontrarnos con Cristo, pero después tenemos que entregarnos a Cristo. ¿Qué quieres que yo haga?, le preguntó a Pablo. Y quizás esa pregunta tenés que hacerle vos en esta mañana a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ¿sabés qué te va a responder automáticamente? Quiero que comuniques mi verdad. Por eso te di mi espíritu. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mirá, hay un pastor que hace así. Fuiste sellado. ¿Cuándo? Cuando creíste en Jesús. ¿Sabés para qué es ese sello? Es la garantía de Dios que sos su hijo. Es la garantía de las arras de la herencia que tenés en el cielo. Sos salvo, pero escuchá bien. Dice, Dios nos dio su Espíritu. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo no es solamente para vivir en santidad? El Espíritu Santo también es para compartir el Evangelio, ser testigos. ¿Y cómo ves cuando alguien llama a alguien a testiguar? Imagínate que me llaman a mí, hubo un accidente o alguien mató a alguien, yo estuve ahí mirando y me llaman a mí a testiguar y yo me paro así frente al juez. Y lo miro, pero no hablo. No sirve para nada. El testigo tiene que contar lo que pasó. Y vos y yo somos testigos de que Cristo está vivo, de que Cristo tiene poder, de que Cristo nos salvó y tenemos que contarle a los demás. No hay otra forma, si no van a hablar las piedras. Y si, Dani, si querés pintar en la puerta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en la parte de arriba de la iglesia. Y eso será para juicio para muchos de los que están acá adentro. ¿Sabes por qué? Porque Dios les va a decir, como vos no hablaste, habló la piedra que pintó el pastor arriba. Porque mientras la gente pasaba, miraba, cree en el Señor Jesucristo y se daba cuenta de su pecado y creía. Pero Dios te va a decir, yo te quise usar a vos. Yo no quiero que Dios use a otro en mi lugar. A veces queremos actividades especiales, ¿no? Un día le pregunté a alguien, me dijo, Fernando, ¿me podés pasar el programa que vos tenés? Le digo, ¿y para qué lo querés? No, porque quiero viajar. No, querido, está confundido. Vos tenés que aprender para predicar el Evangelio, no para viajar, no para ser famoso, no para que te reconozcan. Es para que otros conozcan la verdad y sean libres. Y a veces decimos, bueno, qué increíble la vida del apóstol Pablo, cómo Dios lo utilizó en el Areópago, cómo Dios lo utiliza. Si vas al libro de los Hechos, ahí vas a ver a un Pablo sensible, porque ahí escucha cuando el Espíritu Santo le impide hablar en un lugar, él sigue queriendo buscar la puerta que Dios tenía y de repente en una visión dice que hay un varón macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. Y Pablo era sensible. Y llega ahí al varón macedonio, llega a Macedonia. El varón macedonio no era una persona, sino que era una ciudad con costumbres, con una religión y una cultura que necesitaba escuchar el Evangelio. Y Pablo llega ahí y de repente se encuentra con esta chica endemoniada y le predica el Evangelio. Y de repente, claro, y cuando vos ves a Pablo predicando en lugares especiales frente al rey Agripa, o mismo en el Areópago, donde el Areópago está en Atenas, en el lugar más arriba de Atenas, y era el lugar más importante porque ahí se reunían las personas que definían acerca de la guerra la guerra civil que había en Grecia. Eran los más poderosos. Y de repente Pablo llega ahí arriba a predicar el Evangelio a ellos. Cuando les habla y le dice al Dios no conocido y les presenta el Evangelio, claro, vos decís, pero ¿cómo llegó Pablo ahí? Antes a donde estuvo Pablo en la plaza, hablando con los estoicos y los epicúreos. Y Dios le fue llevando y guiando. Querido, ¿querés que Dios te guíe a cosas más grandes? Empezá con lo más pequeño. Empezá en la plaza. Empezá con tus vecinos. Empezá con tu familia. ¿Te acordás que dice, recibiréis poder y me seréis testigos? ¿Dónde? Jerusalén, tu casa. Judea, tus vecinos. Samaria. ¿Sabés qué me hace pensar en Samaria? A los que no le querés hablar. A los que no le querés hablar. ¿Por qué Samaria a los que no les querés hablar?
porque judío y samaritano no se trataban entre sí, se odiaban. ¿Sabes cuál era la oración de un judío? Cuando oraba, decía, antes de decir samaritano, escupía en el piso. Imagínate el odio que se tenían. Y por eso el Señor rompió todas las reglas. ¿A quién le habló? A una mujer samaritana. Ser samaritano y ser mujer en esa época era lo peor. ¿Sabes cuál era la oración de los judíos en esa época? Le decía a Dios, Dios, gracias porque no me hiciste samaritano, pero también gracias porque no me hiciste mujer. Terrible. Y el Señor se acerca a esa mujer necesitada y le habla del Evangelio. Escucha bien, el buen samaritano pasó por ahí y esta nos enseña una gran lección. Tuvo contacto personal con esa persona que estaba tirada. No pases de largo. Acércate. No mires con tus ojos, mira con los ojos de Dios. Termino en esta mañana. El apóstol Pablo, Hechos 9. Lo vamos a leer, porque si no van a decir, este no abrió la Biblia, pero te hablé de la Biblia. No hay que ser místico. La Biblia se puede hablar aunque no la leas. Pero mira lo que dice, Hechos 9. No era lo que yo había anotado acá para hablar, pero bueno, Dios guió esto. Hechos capítulo 9, y dice así. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz del resplandor del cielo. Cayendo en tierra, de rodillas cayó. Oyó una voz que le decía a Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Te estás haciendo mal a vos mismo, Pablo, al resistirte lo que Dios le está diciendo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero se encontró, ahora se entregó. ¿Qué quieres que yo haga? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Solo Pablo lo vio. Y escuchá, versículo 20, dice, después que Pablo fue preparado ahí con Ananías, fue restaurado, fíjate lo que dice ahí el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían quedaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Qué locura, ¿no? A los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo se encontró con Cristo, Dios lo puso de rodillas. Quizás no te encontraste con Cristo todavía, hoy puede ser ese día. Ahora cuando terminemos te voy a ayudar cómo hacerlo. Un día me ayudaron a mí, yo no sabía. Quizás ya tenés a Cristo, pero quizás tenés que hacerte la pregunta que le hizo Pablo a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Está en la Biblia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir. Samaria era a los que no querían escuchar. Podría contarte historias. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor Daniel? Hasta las 5 de la tarde, ¿no? Pero 5 minutos, tengo 7 minutos más, 10 minutos más y termino. ¿Puede ser? Ok, bueno. Hablando de esto de no querer hablarles a algunos, Dios me tuvo que enseñar lecciones a mí. A todos los que yo dije, estos no van, Dios hizo que esos vayan. Y a los que yo dije, estos van, no duraron 2 segundos. Porque Dios mira diferente al hombre. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y un día me acuerdo que me había convertido, iba para la esquina, donde yo me drogaba, y dije, quiero ir a hablarle a los que son mis amigos, yo sé lo que están sufriendo en la droga, porque ninguno es feliz en una adicción, es mentira. Uno es feliz en Cristo. Lo demás es verso, por más que me cuenten, la que me cuente, ya viví donde estás vos. Ya estuve ahí.
Sé lo que hay ahí, no me tenés que explicar nada. No me tenés que explicar nada. 10 años me inyecté drogas. Ya viví ahí, en ese pozo. Ya viví. Y me acuerdo que yo iba para la esquina y yo le decía a Dios, bueno, Dios, te pido que esté este, porque si está este no va a creer. Claro, yo le iba diciendo a Dios lo que Él tenía que hacer. Cuando Dios es Dios y sabe mucho más lo que Él tiene que hacer que lo que yo le pueda decir. Y me acuerdo que llegué a la esquina. ¿Quién estaba? El que yo dije, ojalá que este no esté. Agarré y le dije, bueno, si querés venir a las 6, así nomás lo invité, ¿eh? Te espero en mi casa, venite, y me fui. A las 6 menos 5 venía el loco con una botella de cerveza en la mano, venía tomando por el medio de la calle cerveza con un bolso y la madre atrás retándolo. Viste, las madres siempre acompañan, las madres y los padres. Y me acuerdo que vino, yo empecé a darle un poquito más de importancia, porque dije, Dios lo trajo quizás para algo. Fuimos a un campamento, estábamos en el campamento, al cuarto día, primero 3 días me volvió loco, hizo lo que quiso, fumó, se iba a la laguna, tomó, estaba con los peores del campamento, pero al cuarto día se acerca y me dice, Pecas, porque a mí me dicen Pecas, Dani me conoce como Pecas, pero solo Dani, para acá me dicen Fernando, porque si no, no van a entrar. Y no por pecador, porque yo era pecoso cuando era chiquito, era malo también, era muy chiquitito y era maldito, pero Dios cambió mi vida, gracias a Dios. Y me acuerdo que al cuarto día viene y me dice, Pecas, estoy haciendo mal, estoy haciendo cosas a escondidas. Y conocí a Cristo ya. Tomá, me dijo. Me entregó un paquete de cigarrillos. El viernes estábamos orando para que ya tenía a Cristo, se había encontrado con Cristo. Y el viernes era el fogón. Y el fogón se hace un llamado a ¿qué? A entregarse a Cristo. A decirle, Dios, acá está mi vida, haz lo que vos quieras conmigo. ¿Sabe qué hizo él? Y estábamos orando, Señor, que pase, que consagre su vida a ti, que sea sincero. Y él pasa adelante y le dice, Dios, quiero entregar mi vida a ti. Termina el campamento. Claro, estuvo 7 días sin drogarse. Después, aparte era drogadicto al mango. El peor del barrio, el marciano le decíamos. Es más, lo habían metido preso en la primera Avellaneda y lo iban a acusar no sé de cuántas causas y él no había sido, en un robo automotor. Que después cayó el que robó y lo largaron. Dios ya tenía un plan para Jorge, para el marciano. Y se fue un tiempo a un centro y después fue a estudiar la Biblia. Y un día me dice, Pecas, ya terminé de estudiar la Biblia, estoy orando con una chica, me voy a poner de novio, me voy a casar. Qué bueno, Jorge, se casó. Y después me dice, Fernando, me voy a Perú. ¿A qué? A fundar una iglesia. Y hay un hogar ahí que voy a trabajar como director ahí del hogar. Y se fue a Perú. Casa Luz, si googleás ahí te va a aparecer. Estuvo unos 10 años en Casa Luz, formó líderes en la iglesia. Empezó una iglesia de 0, hoy es una iglesia como de 200 personas. Formó líderes, hizo toda una obra, hasta un montón de cosas que quizá no vienen al caso, pero te termino diciendo esto. Llegó hace un año atrás, volvió el marciano y me dice, Peca, orá, porque voy a estar un año acá, en Argentina, recorriendo iglesias, levantando sustento porque me voy a Croacia. Le digo, ¿dónde? A Croacia. Pero ¿sabés lo que es el idioma croata? No se entiende una, Jorge. Me dice, no importa, vamos a estudiar el idioma. Jorge es 7º grado, Más burro que yo, Más burro que yo. Íbamos los dos a la escuela primaria juntos, de 1º a 7º grado hicimos juntos. Re burro, Y yo, peor, todo incompleto, siempre, porque, claro, mi hija es otra generación. En nuestra época nos ponían de espalda, contra la pared así, en la dirección, en la puerta. Yo estaba siempre en dirección y el marciano también. Siempre éramos los que estábamos ahí. Y ya hace un año que está en Croacia. Miraba las fotos. Pero no sé qué le dirá, porque no sé si sabe, capaz que hay alguno que interpreta, no sé. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Que el evangelio funciona. Hoy Jorge ya hace más de 20 años que no consume drogas. Tiene 2 hijas.
Se contagió de SIDA porque nos inyectamos con la misma jeringa. Pero Dios lo perdonó, lo salvó, le proveyó, lo proyectó. Pero escucha, dice, ¿qué quieres que yo haga? Jorge estuvo dispuesto a decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás dispuesto? Pero termino con estos dos versículos. Dice el versículo 20, enseguida predicaba Cristo. No pierdas el tiempo, querido. No digas, mañana lo voy a hacer, porque mañana nunca llega. Eso es verso. Mañana lo voy a hacer. Es mentira. Hoy, habla con el pastor. Decirle, mira, quiero empezar a comprometerme con la iglesia, con algún ministerio. Quiero estar. Ayúdame. Quiero hacerlo. Enséñame. Quiero aprender. Quiero crecer con la palabra. Quiero que alguien me enseñe. Porque si vos te quedás con solamente lo que recibís el domingo, te vas a quedar con hambre. Necesitas alimentarte por vos mismo y también que otros te enseñen. En forma individual. Enseguida predicaba Cristo, pero termina el versículo 21 de Hechos capítulo 9 y dice, y Pablo se esforzaba y demostraba, claro, se esforzaba, ¿sabes por qué? Porque todos decían, pará, este es el que mata. Claro, pero Dios ya lo había transformado, ya no mataba más, ahora daba vida. Ya no se droga más, ahora quiere ayudar a salir de la droga a personas. Ya no se alcoholiza más, quiere ayudar a los alcohólicos. Ya no roba más, quiere ayudar a los que están en esa condición. Se esforzaba. 4E, para que no te olvides. Se encontró con Cristo, se entregó a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo, pero se esforzaba. Y si vos querés ser un evangelista, tenés que esforzarte. Porque el diablo no quiere. ¿Y qué es esforzarme? Es empezar a salir a las plazas. Mira, ayer venía en el auto, fui a jugar al fútbol. Me encanta el fútbol, ¿eh? No es mi Dios, porque no cambio por la reunión, ni por alguna actividad que tenga, pero me encanta el fútbol. Y justo se dio que vine en mi auto con un hombre. Y estaba al lado mío y adentro escuchaba que me decía alguien, háblale. Me tuve que esforzar. Hablándole de Jesús, pero me vine con una paz y una alegría, la misma alegría que volvieron los 70 cuando Jesús les envió en Lucas 10 a predicar, y si volvieron con gozo, gozo da servir a Cristo. No hay mejor gozo que ese, querido, y yo quiero terminar esta mañana orando a Dios por ti. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, y primero quiero invitar a aquellos que quizás no están seguros que si mueren hoy, ¿dónde van a pasar su eternidad? No esperes estar en un hospital. No esperes estar como el ladrón de la cruz en el último momento de su vida para creer. Hoy podés creer. Hoy decirle a Jesús, entra en mi corazón, Jesús, no me puedo resistir. Cuando me resisto pierdo, cuando me entrego gano. Si querés creer en esta mañana, te invito a que ahí donde estás, cerrar tus ojos. Decirle así a Jesús. Decirle, Señor Jesús, en esta mañana me doy cuenta que tengo pecados. Que mis pecados me separan de ti, Señor. Pero en esta mañana me doy cuenta que solo Jesús me puede salvar. No son mis obras, no es lo que yo hago, no es la iglesia, sino es Cristo que murió en la cruz por mí, es solo Él. Por eso creo en ti, Jesús, decíselo ahí en tu corazón. Te pido que me perdones todos mis pecados porque soy pecador. Que tu sangre me limpie en esta mañana, así como limpiaste a Pablo y a tantos otros que están aquí en esta mañana. Limpiame a mí, Señor, con tu sangre. Todos mis pecados, tirarlos al fondo del mar. Dame la libertad que tú dijiste, Jesús. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesús, entra en mi corazón. Salvame, no quiero ir al infierno. Quiero estar contigo en la eternidad en el cielo. Decíselo ahí en tu corazón. Salvame, Jesús. Tú estás vivo, venciste la muerte. Por eso creo que tú me puedes dar vida más allá de la muerte. Sálvame en esta mañana. Nadie está mirando, solamente yo estoy mirando. ¿Sabes qué me gustaría?
Si alguien de los que está aquí presente oró a Dios conmigo, diciéndole: Jesús, entra en mi corazón, dame la vida eterna, me gustaría poder dar gracias a Dios por vos, que ahí donde estás sentado.